Hola a todos. Lo que hoy vamos a ver es el ciclo de las rocas. Recomendamos previamente, antes de ver este video, ver los videos relacionados al relieve y a la litósfera, porque el ciclo de la roca básicamente lo que va a explicar es cómo se da el desarrollo de la litósfera, esta capa dura de la Tierra que entra en relación con las demás esferas, con la atmósfera, con la hidrosfera y con la biosfera. Existen básicamente tres tipos de rocas que debemos destacar. Las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Si bien las tres pueden compartir la composición, se diferencian por el origen de ambas y el lugar que van a cumplir en este ciclo. Arranquemos primero por las rocas ígneas. Las rocas ígneas son aquellas rocas que se van a formar por la solidificación, como bien decía, del magma. Nosotros tenemos la litósfera y en el interior de la litósfera podemos encontrar distintas cámaras magmáticas, donde se acumula magma. Este magma, si su temperatura empieza a disminuir, empieza a solidificar, formando lo que se van a llamar rocas ígneas plutónicas. Si este material es expulsado al exterior, o sea, si este magma es expulsado al exterior en forma de lava por un volcán y la solidificación se da por fuera, o sea, en la superficie terrestre, estas rocas se van a denominar volcánicas. ¿Qué diferencia existe entre las rocas plutónicas y volcánicas, además de dónde solidifican? Básicamente, dos cosas que caben destacar. Primero que nada, la roca plutónica solidifica en presiones muy altas y a temperaturas muy altas, que si bien están en disminución, lo hacen muy gradualmente en miles de años. Por otro lado, la roca volcánica solidifica en bajas presiones, en un ambiente de baja presión, y lo hace en temperaturas bajas comparadas con las anteriores. Esto hace que no se produzcan cristales, o sea que los minerales no formen cristales al momento de la solidificación. Es por eso que las rocas plutónicas van a tener gran formación de cristal, mientras que las rocas volcánicas no. Un ejemplo claro de roca plutónica es, por ejemplo, el granito. Y un ejemplo de roca volcánica es el basalto. Ahora bien, cuando estas rocas, ya sean plutónicas o volcánicas, se encuentran en la superficie terrestre, las volcánicas ya de por sí se encuentran, pero las plutónicas quedan expuestas por algún proceso erosivo, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Va a empezar a suceder la formación de las rocas sedimentarias. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un gráfico, así se entiende mejor. Por ejemplo, que esta es una roca ígnea, ya sea, como dijimos, plutónica o volcánica. Esta roca ígnea es afectada por diferentes agentes en la superficie. El agua, los rayos del sol, el aire, mejor dicho, el viento,
Esto hace que la superficie de la roca se empiece a resquebrajar y fragmentar. A este proceso de fragmentación se lo va a denominar meteorización. Esta meteorización, sumada a el efecto de la gravedad y la acción de los agentes, hace que disponga las partículas en lugares con menos alturas. Estas partículas se empiezan a acumular entonces, y al acumularse cada vez más, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la presión entre ellas. Al aumentar la presión se produce el fenómeno de la compactación. Junto con la compactación también se produce otro fenómeno que es el de la cementación. Si las rocas tienen algún agente químico entre ellas, este agente químico puede funcionar como cemento, o sea, como adhesivo entre estas partículas. Un ejemplo claro de roca sedimentaria es, por ejemplo, la lutita. Ahora bien, cuando estas rocas sedimentarias empiezan cada vez a ubicarse en lugares más profundos de los que antes lo hacían, las presiones empiezan, entre esas capas, empiezan a ser cada vez mayores. Sumado a esto, puede suceder también que, debido a la profundidad en la que se empiezan a encontrar, se encuentren con una cámara magmática. Esta cámara magmática lo que le va a hacer a la roca es aumentarle la temperatura. Entonces, con el aumento de la presión, el aumento de la temperatura, la composición de estas rocas empiezan a cambiar. Ojo, este cambio se da sin que la roca se vuelva líquida, o sea, sin que se fusione. Todo se va a dar en el estado sólido. Un ejemplo claro de una roca metamórfica es el gneiss. El gneiss es una roca característica metamórfica que se caracteriza, por el famoso bandeado gneísico. ¿Qué es el bandeado gneísico? Los materiales de la misma composición se ubican en una misma banda, dando bandas de diferentes colores, generalmente entre el gris y el blanco. Ahora bien, una vez que vimos los tres tipos de rocas, vamos a ubicarlas todas en la etapa del ciclo que le corresponde. Entonces, como bien dijimos al principio, el magma, al disminuir la temperatura, empieza a solidificar, o sea, entra en el proceso de solidificación. Esta solidificación hace que se formen las rocas ígneas, ya sean plutónicas o volcánicas. Cuando estas rocas empiezan a actuar los procesos erosivos, empiezan a producir sedimento. O sea, cuando empieza a actuar la meteorización, se producen los sedimentos, que por el proceso de compactación y cementación producen la roca sedimentaria. Si a la roca sedimentaria le aumento entonces las temperaturas y le aumento la presión, produce las rocas metamórficas.
Y cuanto más temperatura le agrego, esta roca metamórfica vuelve entonces a derretirse, vuelve a fusionarse y a formar magma nuevamente y el ciclo se vuelve así a repetir. Ojo, debemos recalcar que pueden haber ciclos intermedios, o sea, que una roca ígnea automáticamente se le aumente la temperatura y la presión y forme una roca metamórfica. O que una roca metamórfica entre en un proceso de erosión y produzca sedimento y empiece a producir roca sedimentaria. O que una misma roca sedimentaria no sea afectada por la presión y temperatura y se vuelva entonces a erosionar, produciendo nuevamente sedimento y luego nuevamente producirse la roca sedimentaria. Este entonces es el proceso por el cual se forman la mayoría, por no decir todas las rocas de la litosfera terrestre.